días, mis hermanos, amada iglesia y aquellos que nos están acompañando en esta transmisión. Un saludo desde casa. Damos gracias a Dios una vez más por regalarnos este tiempo y esta reunión en la que hemos cantado y ahora nos disponemos para atender y ser instruidos en la palabra del Señor. Una vez más digo, es un privilegio para mí el poderme dirigir a ustedes para exponer la palabra del Señor. Vamos a orar y luego vamos a la escritura. Padre, muchas gracias por darnos una vez más este lindo tiempo juntos en el que hemos exaltado tu nombre, hemos cantado de ti y de lo que has hecho en nuestras vidas, de cuán grande eres, cuán precioso y glorioso es tu amor. Queremos en este momento también atender tu palabra para conocerte y conocer tu voluntad y vivir de acuerdo a ella. Guíanos, Espíritu Santo, en este momento al oír, atender, entender tu palabra y luego guíanos también al ponerla por obra en nuestras vidas. Glorifica a Cristo en este momento y glorifica a Cristo en medio nuestro en todo tiempo, Señor. Te alabamos, te honramos y agradecemos por esta tu palabra. Amén. Hoy llegamos al tercer sermón de la serie que hemos comenzado, que hemos titulado Cristo primero en todo, completos en Él. Hoy vamos a ver el tercer sermón de esta linda serie que estamos viendo sobre la carta a los Colosenses, y lo que hemos visto hasta el momento, en primer lugar, si recordamos, es una introducción que hicimos hace unos domingos a la carta de Colosenses, y luego hace 8 días el pastor estuvo hablándonos acerca de la primera parte de la oración de Pablo que encontramos en los versículos 3 al 8. Toda la oración de Pablo va desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el verso 14 también del capítulo 1. Y vimos, como acabo de mencionar hace 8 días, la primera parte de esa oración, que es la gratitud de Pablo. Y era su oración dirigida a Dios, en la cual él agradecía por los creyentes. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta oración de Pablo que él plasma allí en el capítulo 1 y son los versículos 9 al 14. Vamos a hacer la lectura del texto y vamos entrando entonces en nuestro estudio de esta mañana. Colosenses 1, 9 al 14. Dice así entonces: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Muy bien, tenemos en esta sección, junto con la que estudiamos hace 8 días, toda la oración de Pablo, no solo sus palabras, sino el contenido de la oración de Pablo. Y podemos encontrar en sus palabras que él hacía oraciones de una manera incesante, él no paraba, él no cesaba de orar por los creyentes. Dice aquí en el verso que leímos que él desde el día que lo supimos, escribió él, no hemos cesado de orar por ustedes. Este tipo de oración incesante era muy característica en la vida de Pablo y sus compañeros. Es una oración que no se detiene y que es intensa porque está hecha a favor de los creyentes. Y Pablo dice que él oraba de esta manera incesantemente desde el día que oyeron cómo el evangelio había estado dando fruto entre los creyentes allí en la iglesia en Colosas. Ahora, este tipo de oración era común en la vida de Pablo y en otras cartas de él encontramos que él hacía el mismo tipo de oración. Por ejemplo, cuando él escribe a Filemón, dice que cuando él escuchó de la fe y del amor de Filemón, desde ese día comenzó a orar más intensamente por Filemón y por la iglesia que se reunía en su casa, que recordemos
recordemos también, era Filemón, y la iglesia que se reunía en su casa, era también de Colosas. En Primera Tesalonicenses 3, los versículos 9 y 10, Pablo nos dice que él oraba día y noche para poder ver a sus hermanos que estaban en Tesalónica. También allí en el capítulo 1, versículos 2 y 3, Pablo nos dice que él oraba porque supo de la fe, el amor y la esperanza que tenían también los creyentes allí en aquella ciudad. Y ahora estamos leyendo una vez más cómo él oraba y rogaba por sus hermanos constantemente. Recordamos que en la primera sección de esta oración, en los versículos 3 al 8, Epafras, se nos dice que Epafras fue a encontrarse con Pablo. Recordemos que esta es una de las cartas que Pablo escribe estando en un arresto domiciliario. Y Epafras va y visita a Pablo y le da un informe acerca del estado de la iglesia. Y la respuesta de Pablo ante este informe de Epafras, el pastor de la iglesia, es que Pablo comienza a orar intensamente y constantemente por la iglesia. Ahora, ¿cuál es la razón? Y comienza diciendo la sección que leímos hoy en el verso 9, por esta razón no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Cuál es la razón de esa oración? Bueno, una vez más, lo que aparece y vimos en los versículos 3 al 8. ¿Qué movió la oración de Pablo? Es porque Pablo pedía y rogaba a Dios porque supo de la fe, el amor y la esperanza que el evangelio había traído en medio de ellos, según en los versículos 4 y 5. Pablo oraba porque supo que el evangelio había traído fruto y crecimiento entre ellos, en el versículo 6. Pablo oraba y movió su oración el hecho de que había en la iglesia un liderazgo fiel a la enseñanza, fiel al evangelio, y eso hacía que también Pablo oraba. Y por esas razones también nosotros debemos orar pidiendo y agradeciendo a Dios por su obra en medio nuestro también. Ahora, esto es muy importante porque debemos recordar que la vida cristiana no termina donde comienza. El cristianismo es una vida completa de fe en el Señor, de seguir a Cristo. Y somos llamados, como veremos en esta mañana, a avanzar, a crecer en semejanza a Cristo. Y de eso se trata la petición, la oración que Pablo hacía por los creyentes. De eso se trata la oración que debe ser nuestra como vida y adoración. De eso se trata el texto que vamos a estudiar en los versículos que sigue. Las cosas por las que nosotros oramos, mis hermanos, realmente muestran lo que es importante para nosotros. En las palabras que estamos estudiando en Colosenses, nos damos cuenta que por lo que Pablo oraba era aquello que para él era realmente importante. Así ocurre en todos nosotros. Oramos, o por las cosas que más oramos son las que consideramos y muestran lo que para nosotros es importante. Y hemos insistido en esta expresión en que cuando oramos estamos teniendo una audiencia ante el Rey. Y la pregunta aquí es en nuestra vida, ¿qué es lo que decimos cuando estamos teniendo esta audiencia ante el Rey? Cuando podemos acercarnos ante el Rey de Reyes, ante el Señor del universo, y podemos tener una audiencia ante Él, ¿qué es lo que le decimos? Y esta oración, como nuestras oraciones, muestran nuestros corazones. Y el contenido de esta oración en el capítulo 1 de Colosenses debería llenar también nuestras oraciones. Ahora, no digo que las cosas que pedimos o las cosas que tú pides no sean importantes, solo estoy diciendo que debemos ver el valor y la trascendencia de la petición que encontramos en Colosenses 1 como una de las cosas más importantes por las cuales nosotros también debemos pedir y rogar de manera incesante, sin detenernos. Ahora, entonces, como en el versículo 3, Pablo también expresó la gratitud a Dios, diciendo siempre oro dando gracias a Dios. Ahora dice que él no solo da gracias, sino que él ora y ruega y pide por ellos. Y esto implica o habla de una oración suplicante, pero una oración en la que es hecha a Dios, porque la oración genuina es una oración hecha a Dios, es una oración de dependencia de Dios, pues
solo Dios puede y tiene el poder de responder las oraciones que hacen sus hijos. Recordarás y puedes leer también en Efesios 3:20 que se nos dice que de manera clara que solo Dios tiene el poder para hacer mucho más abundantemente de lo que le estamos pidiendo. Y Pablo sabía muy bien eso y por eso él acudía sin parar al Dios soberano, intercediendo y rogando por sus hermanos. Cuando tú ores, ve al Señor, al Dios soberano, y ten la confianza de que Él escucha tu oración y que Él tiene el poder para oír y responder tu oración. Ahora, así como el apóstol Pablo tenía grandes anhelos por la iglesia en Colosas, nosotros, mis hermanos, como iglesia cristiana, vida y adoración, debemos incluir lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que pide Pablo y cuál es el propósito de la oración? Es lo que vamos a contestar en este texto, en el texto que vamos a estudiar. ¿Qué pide Pablo y cuál es el propósito que tiene esta oración? ¿Qué es lo que pide Pablo? Bueno, él pide que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de vivir agradando al Señor en todo. Por eso, el sermón de esta mañana lo he titulado Llenos de Cristo para agradar a Cristo. Llévate esa frase hoy. Recuerda el título de la serie. ¿Cuál es? Si lo puedes decir conmigo. Cristo primero en todo, completos en Él. Y hoy estamos viendo la verdad en esta oración, en esta frase. Llenos de Cristo para agradar a Cristo. Entonces Pablo pide que seamos llenos y que entonces es una petición para nosotros, que seamos llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios para vivir agradando al Señor en todo. Es lo que pudiéramos resumir de los versículos 9 al 14 y que vamos a ir entonces desglosando en nuestro estudio de esta mañana. Entonces nos dice el versículo 9 que Pablo ruega, ora incesantemente para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. Por esta razón también nosotros, verso 9, desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Ser llenos del conocimiento de su voluntad es el primer deseo en la petición que Pablo expresa en su oración. Ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. La expresión ser llenos o que sean llenos es muy importante, muy linda y muy importante para el vivir del cristiano, porque ser llenos es ser completados, es que se nos dé a conocer algo de una manera plena, es llegar a la plenitud, es llegar hasta arriba en algo, en este caso del conocimiento de Dios y de su voluntad. Pero la idea o lo que implica el ser lleno de algo es el hecho de estar controlado por algo. Es decir, nos controla aquello que nos llena. Ahora, la pregunta para nosotros es en esto, ¿qué está llenando nuestra alma? ¿Qué te llena? Es decir, ¿qué controla tu vida? Pudiéramos mencionar tal vez a manera de ejemplo, el temor llena tu vida, porque cuando el temor llena tu corazón, el temor controla tu corazón. ¿Será el dolor? ¿Será la ira o algún otro pecado? ¿Será tal vez la conmiseración? Es decir, eres controlado por ideas o pensamientos como que nadie se preocupa por mí, no le importo a nadie. Como dije, tal vez estás siendo lleno o controlado por el temor y sabrás muy bien que el temor es un ladrón del gozo y de la paz que tienes en Cristo. Pudieras tal vez estar siendo lleno o controlado por la culpabilidad. Esa actitud que siempre nos hace fijar nuestro corazón en el pasado con un suspiro, tal vez diciendo, si solo hubiera hecho esto o si hubiera tomado otro tipo de decisiones y fijar nuestro corazón y dejar que la culpabilidad inunde nuestro corazón hace que la culpabilidad controle nuestro corazón y también nos hace perder de vista a Cristo y su gracia en nuestras vidas. Y tal vez de pronto podrás ser lleno o controlado por el resentimiento.
Eso es algo muy grave, el pecado de la amargura. La Biblia dice que la amargura empieza a comerse o a dañar, a corromper el corazón de la persona que está haciendo o que está amargada, que está resentida. Y sus sentimientos de amargura, el pecado de amargura, los pensamientos de amargura empiezan a controlar y a inundar el alma de la persona que está así. Porque la culpabilidad, por ejemplo, el resentimiento, es algo que alimenta la decepción y el desánimo. Lo que quiero decir con todo esto es que estamos bajo el control de aquello que nos llena. Estamos bajo el control de aquello que nos llena. Pero ¿sabes qué pasa? La Biblia nos dice que el Señor nos ha brindado su gracia al decirnos hoy que podemos ser llenos y debemos anhelar ser llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. De manera contraria a lo que podrás leer en Romanos 1:29, que allí leemos que hay quienes están controlados por la injusticia, la maldad, la avaricia, la malicia, la envidia, los homicidios, los pleitos, los engaños. De manera contraria a ese estilo de vida y controlado por eso, hoy estamos viendo y la Biblia nos llama a ser llenos de Cristo para agradar a Cristo. La Biblia nos llama a ser llenos de Él, a ser controlados por Él o a ser guiados por Él. Podrás leer en Romanos 15:13 que los hijos de Dios podemos disfrutar el ser llenos o controlados por el gozo y la paz de Dios. Y para que seamos llenos del gozo, de la paz, de toda bendición en Cristo y como estamos viendo hoy, ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, necesitamos, como dice Efesios 5:18, ser llenos o controlados o guiados por el Espíritu Santo. Es decir, no podrás tener ninguna bendición de Cristo si no eres lleno de Cristo. Y eres lleno de Cristo cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando Él controla tu vida, cuando tus pasos, tus deseos, tus pensamientos están siendo guiados, transformados por el Espíritu Santo por medio de su palabra. Hoy estamos viendo que necesitamos pedir para ser llenos completamente de la voluntad de Dios. Y esta petición de la plenitud del conocimiento de Dios nos va a anticipar lo que Pablo va a decir más adelante en 2:10 cuando va a decir que estamos completos en Él. Ahora, la pregunta es, ¿llenos de qué, Pablo? ¿Por qué pedías? ¿Qué pedías que fuéramos llenos los creyentes? Bueno, del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Tal vez te has preguntado esto, como todos de pronto los demás. Yo me he preguntado y te has preguntado esto. Dios, ¿cuál es el plan, tu plan para mi vida? ¿Qué quieres de mí? Y lo que responde a esta pregunta es conocer a Dios y conocer su voluntad. Estas son las dos grandes cuestiones importantes de la vida. Conocer a Dios y conocer su voluntad para nosotros. Estas fueron las dos preguntas que Pablo hizo el día que Cristo se atravesó en su camino. Recordarás, allí él iba camino a Damasco siendo un perseguidor de la iglesia y Cristo se cruza en su camino y allí en esa conversión de Pablo, cuando ve a Cristo, cuando conoce a Cristo y Cristo se cruza en su camino y transforma su vida, Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué debo hacer? Y esas son preguntas que tú y yo debemos hacer constantemente. ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte. ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Entonces necesitamos ser llenos de un pleno y profundo conocimiento de la voluntad de Dios para que esta voluntad controle y guíe nuestra vida. El conocimiento. Este conocimiento de la voluntad de Dios incluye tanto el conocimiento cognitivo como el reconocimiento personal de quién es Dios y su voluntad. En otras palabras, es llegar a conocer y entender claramente la voluntad de Dios como la verdadera y válida para nuestra vida. Es lo que Él requiere de nosotros e involucra una respuesta en obediencia a esa voluntad. Es decir, conocer la voluntad de Dios nos llama a una vida de seguimiento a Cristo, de seguirle a Él siendo sus discípulos. Entonces el conocimiento que necesitamos según este texto surge no de un ejercicio meramente intelectual, aunque involucra nuestra mente, surge de la comunión con Dios, un conocimiento
conocimiento total, pleno y claro de quién es Él y su voluntad. Es la meta y es el progreso que tiene el que camina siguiendo al Señor. Pero es claro que este conocimiento no lo adquirimos por nosotros mismos, por eso es algo que se pide. Es algo que Dios otorga a quienes lo buscan, a quienes se lo piden. Mis hermanos, yo sé que con toda sinceridad nosotros le decimos al Señor que queremos vivir para Él, que anhelamos agradarle más, que anhelamos amarle con todo nuestro corazón. Pero este buen deseo no será posible si no conocemos su voluntad, si no sabemos lo que Él desea para nosotros. Entonces, este conocimiento no es algo meramente teórico, porque pudiéramos conocer algo teóricamente de Dios y de la Biblia, pero al mismo tiempo vivir en rebeldía a su voluntad. No es un conocimiento como el que los falsos maestros que estaban allí en Colosas decían tener, un conocimiento que era exclusivo de unos privilegiados. No. No puedes saber algo de Cristo y tomar una posición neutral. O le sigues con lo que sabes de Cristo o rechazas a Cristo. O vienes a Él en fe o vives en desobediencia a Él. Por lo tanto, es un conocimiento claro que surge de desarrollar vez tras vez, día tras día, nuestra comunión con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, es un conocimiento que tiene el objetivo, como veremos más adelante, de transformar la vida. Y es que la voluntad de Dios es que seas salvo y luego de ser salvo, que crezcas en Él, que madures en Él. Ahora, desde el judaísmo y solo en el Antiguo Testamento, conocer la voluntad de Dios se conocía a través o por medio de la ley. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que Cristo es el cumplimiento de la ley, que Cristo es la palabra encarnada. Entonces, cuando la Biblia nos está diciendo de conocer la voluntad de Dios, no es solo saber o memorizar los mandamientos bíblicos, es conocer de una manera personal a Cristo, que es la palabra encarnada, a Cristo por medio de las Escrituras. Es ver el resplandor de la gloria de Dios en Cristo por medio de la palabra de Dios. Es decir, tú ves y cuando vemos y vamos y estudiamos la Escritura, pasando de Génesis hasta Apocalipsis, en cada porción queremos ver a Cristo, queremos conocerle más a Él. Por eso necesitamos, como decimos hoy, ser llenos de Cristo para agradar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque fuera de Cristo no hay verdadero conocimiento de Dios. Colosenses 2:3 nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 3:10 nos dice que hemos sido vestidos de un nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Así que este conocer a Cristo para agradar a Cristo es lo más rico y satisfactorio que puedes tener y obtener en tu vida. Porque solo conocer a Cristo puede darte nueva vida, puede transformar todo lo que eres y todo lo que haces. Cuando conoces la voluntad de Dios, entonces tus oraciones serán las correctas y tus decisiones serán las correctas. Por ejemplo, estás en una crisis matrimonial y en esta crisis matrimonial tú oras a Dios diciendo: Señor, haz tu voluntad en mi matrimonio. Pero si no conoces lo que la Biblia dice y pide de ti como esposo o esposa, o si aún sabiendo no tomas en cuenta lo que la Escritura dice, te vas a encontrar pidiendo algo que pudiera no estar en la voluntad de Dios. Es decir, en esta crisis matrimonial que pudieras estar viviendo, cuando tú oras a Dios: Señor, haz tu voluntad, o cuál es tu voluntad para mi matrimonio hoy, qué decisión debo tomar, lo que debes hacer entonces es ir a la Escritura. Entonces, cuando vas en esa crisis matrimonial, lo que quieres saber es la voluntad de Dios, vas a la Escritura y con humildad y gran necesidad buscas saber lo que Dios dice acerca de tu situación, acerca de ti como esposo o como esposa, y entonces tomas ese conocimiento que te está dando la Escritura acerca de Cristo y su voluntad para tu vida en esa crisis matrimonial y lo llevas a la oración y empiezas entonces a orar de una
una manera correcta. Entonces, cuando la Escritura te muestra a Cristo y su voluntad para ti en esta situación tan difícil, y ese conocimiento lo llevas en oración al Señor y oras conforme a la voluntad de Dios porque estás tomando la palabra, entonces vas a recibir la sabiduría y la inteligencia espiritual para entonces decidir lo que es bueno, agradable y perfecto, y vas a ir haciendo aquello que está dentro de esa voluntad de Dios. No digo que sea fácil, pero hacer lo correcto no siempre es fácil. Ahora, Pablo dice que este conocimiento de la voluntad de Dios es en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y es que esta sabiduría y esta inteligencia espiritual tiene implicaciones prácticas. Es decir, la vida cristiana por la que se está orando según estos versículos no consiste en una obediencia a tientas o a ciegas, como si fueran solo principios religiosos o moralistas. Vivir el cristianismo es seguir a Cristo, y seguir a Cristo requiere el uso sabio de la inteligencia. Sabiduría e inteligencia que nos da la palabra, porque en ella conocemos a Dios y su voluntad, además de darnos el deseo y la habilidad de vivir para Él, como vamos a mencionar más adelante. Por eso es que la palabra de Dios es útil para corregirnos e instruirnos y capacitarnos para toda buena obra. Nos hace sabios. Entonces, sabiduría e inteligencia espiritual podemos decir que no solo es poner en práctica lo que sabemos, es mucho más profundo que eso. Cuando hablamos y estamos viendo aquí la sabiduría y la inteligencia espiritual, es el hecho de ser capacitados por el Espíritu Santo para ver las cosas a la luz de Dios, y es relacionar todo en nuestra vida con Cristo, es saber que Cristo es todo para nosotros, es saber que Cristo es el primero en todo y que estamos completos en Él. Cuando sabes eso y vives en eso, estás siendo sabio e inteligente espiritualmente. Sabiduría e inteligencia espiritual es ser capacitados por el Espíritu Santo a través de la Escritura, a través de su palabra, con el discernimiento espiritual que entonces nos va a permitir captar en nuestra vida aquello que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Así que la sabiduría y la inteligencia, según el mismo libro de los Proverbios, no es algo que debas despreciar, sino más bien anhelar, buscar y pedir que Dios te dé en abundancia. En pocas palabras, la sabiduría espiritual te da la capacidad de ver las cosas con la luz de Dios. La sabiduría y la comprensión espiritual te va a guiar a través de lo que es verdaderamente importante desde la perspectiva de Dios. La inteligencia espiritual te va a dar la capacidad de decidir en los diferentes momentos en la vida aquello que es bueno, agradable y perfecto. Por eso, Cristo es la meta del conocimiento, Cristo es la meta de la sabiduría, Cristo es la meta de la comprensión espiritual. ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo logras tener esta sabiduría y comprensión espiritual como una oración contestada por Dios? Bueno, pides a Dios en una situación en particular que te dé el conocimiento de su voluntad para esa situación, para la decisión que has de tomar para el momento que estás viviendo. ¿Y qué haces tú? En oración vas a la Escritura en busca de ese conocimiento, sea a través de mandatos claros y específicos en la Biblia para tu situación, o buscando los principios que te dan la dirección para tu situación. Con este conocimiento, ahora, ¿qué haces? Luego le pides a Dios: Dios, dame la sabiduría para ver esta situación con la luz de tu palabra. El conocimiento que estás adquiriendo del Espíritu Santo lo usa para alumbrar tu mente y ver desde la perspectiva de Dios con claridad la situación que estás viviendo. Pasas entonces a pedirle a Dios que te dé inteligencia espiritual para decidir lo que es bueno, agradable y perfecto en esa situación en particular. Y así vives día a día, y así creces y maduras en la vida cristiana, y así se hacen realidad los versículos que siguen. La sabiduría e inteligencia espiritual dan como resultado un carácter progresivo como el de Cristo, una vida íntegra. ¿Cómo va a ser el propósito de los versículos que siguen?
Entonces esta es la petición de Pablo. Debe ser nuestra petición constante e incesantemente por nosotros, por la iglesia, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ser llenos de la voluntad de Dios tiene el propósito, como vamos a ver ahora desde el verso 10, de vivir agradando al Señor. Primero veamos el propósito de ser llenos de la voluntad de Dios y luego vamos a mencionar 4 maneras en las que este propósito se hace real. ¿Cuál es el propósito? Dice el verso 10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. Andar o caminar es una expresión que identifica al cristiano, que identifica el vivir del cristiano. Es caminar paso a paso. Y mira que andar o caminar involucra movimiento. Entonces la vida cristiana no es una vida estática, es una vida que siempre está en movimiento y debe estar en caminar paso a paso, día tras día, siguiendo a Cristo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Colosenses 3, 5 al 7 nos dice que antes vivíamos en el pecado. Y como se vio en los versículos 3 al 8, el Evangelio ha dado fruto entre nosotros y ese fruto es la nueva vida que tenemos en Cristo. En 2:6, de la manera que hemos recibido a Cristo, así debemos andar en Él. Y en Colosenses 4:6 se nos dice que debemos andar o vivir sabiamente para con los no creyentes. El andar cristiano es la manera en la que tú vives siguiendo a Cristo. ¿Y cómo nos dice aquí? ¿Cuál es el propósito de conocer la voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia espiritual? Es que andemos como es digno del Señor. ¿Qué es eso? Haciendo en todo lo que a Él le agrada. Es decir, no es posible vivir una vida digna del Señor a menos que le conozcas a Él y conozcas su voluntad. La vida cristiana, mis hermanos y hermanas, lejos de ser la realización de nuestros propios planes, lejos de ser el alcanzar nuestras propias ambiciones y hacer nuestra propia voluntad, la vida cristiana consiste en meternos en el plan de Dios y poner en práctica el plan de Dios con los recursos que Él nos da en los momentos que Él quiere. Eso es lo que involucra esta expresión con el deseo de agradarle. Es el deseo, la actitud de agradar al Señor. Es el deseo genuino de complacerle. Cristo, que nos ha salvado, es merecedor entonces de toda una vida de adoración por parte nuestra. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando buscas ser lleno de su voluntad y esa voluntad en la escritura te hace sabio y te hace inteligente espiritualmente, provoca algo en tu corazón y ahora es el deseo de agradarle. No le buscas agradar porque te toca, le buscas agradar porque deseas agradarle. Ahora, una vez más, ¿cómo es que ocurre esto? Pides a Dios en una situación en particular que te dé el conocimiento de su voluntad para lo que estás viviendo. ¿Qué haces entonces? Vas a la escritura en busca de ese conocimiento. Entonces así en la escritura conoces más de Él y de su voluntad para tu vida. Y ese conocimiento luego lo llevas en oración y le dices a Dios, dame la sabiduría para ver este momento de mi vida con la luz del conocimiento de tu palabra. Y pasas entonces también a pedirle la inteligencia espiritual para decidir conforme a su voluntad. ¿Y qué ocurre? Todo este camino que has hecho de orar, de ir a la escritura, de pedir su voluntad, de indagarla en la escritura, de pedir sabiduría e inteligencia, alimenta tu corazón y alimenta tu corazón de tal manera que ahora quieres agradar al Señor para decidir lo que es bueno, agradable y perfecto, no porque te toca, sino porque quieres agradarle a Él. Déjame decírtelo de esta manera, en cuanto más le conocemos, más le amamos y más deseamos agradarle. Por eso necesitamos ser llenos de Cristo para agradar a Cristo. Entonces, en los versículos 10 al 14, estamos viendo que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios tiene el propósito de vivir agradando al Señor por medio de 4 cosas que vamos a ver en los minutos que nos quedan.
En primer lugar, leemos en el verso 10 que la vida que agrada a Dios es la que da fruto en toda buena obra. Dando fruto en toda buena obra. Ser productivo, dar buenas obras como el resultado de agradar, del deseo de agradar al Señor. Recordarás en Colosenses 1:6 que leímos que allí el Evangelio estaba dando fruto abundantemente al transformar los corazones de quienes vivíamos lejos de Dios. Y ahora este mismo Evangelio que nos dio nueva vida nos está haciendo ser productivos para el Señor. El fruto del cristianismo se hace evidente por las obras que hacemos. Recordarás Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiero decirte con este punto de una manera muy puntual? Que cuando vienes a Cristo, Cristo es decir, no somos mejores versiones de nosotros mismos, no somos versiones mejoradas de nosotros mismos, somos nuevas criaturas, dice la palabra. No es que Cristo te hace una mejor persona, Cristo te hace una nueva persona. Por eso ahora, como dijo Jesús, el árbol bueno puede dar frutos buenos. Es la manera en la que la fe, según Santiago, empieza a mostrarse y evidenciarse en la manera de vivir. Empiezas a dar frutos que glorifican a Dios. Empiezas a vivir y a decidir en tu vida, produciendo por el Espíritu Santo aquellas cosas que te hacen como Cristo y que bendicen a los demás. Aquellas buenas obras, no que son el motor y el centro del cristiano, sino son la evidencia de que eres cristiano. Segundo, la vida que agrada a Dios, además de ser la vida que da frutos en buenas obras, la vida que agrada a Dios es la que crece en el conocimiento de Dios, dice también el verso 10. Crecimiento de Dios. Antes dijimos crecimiento y llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Aquí crecer en el conocimiento de Dios es desarrollarse, es crecer extraordinariamente. Esta palabra crecer era un concepto tomado del mundo de las plantas y describe el crecimiento como un desarrollo, un proceso natural en el que viene a expresarse el hecho de que algo es fértil. Entonces, es decir, es natural y se espera que de manera natural el que ha recibido la nueva vida de Cristo en él comience a crecer. Comience a avanzar en su vida cristiana, comience a crecer extraordinariamente. Y mis hermanos, temo que algunos piensen de la siguiente manera, como a veces en el mundo del conocimiento o en la vida algunos dicen, todo lo que tenía que saber yo lo aprendí allá en la escuela, en mi escuelita, en mi colegio. Y esta expresión a veces refleja lamentablemente las actitudes de algunos cristianos hacia la necesidad de crecer en el conocimiento espiritual. Entonces se llega a una vida estancada, una vida quieta, una vida en la que no se avanza más en el conocimiento de Dios. Ahora esto lo digo porque no es una invitación y el conocimiento de Dios nunca va acompañado del altivez o del orgullo, de la prepotencia. No, es un llamado a que tienes que crecer y la segunda manera en la que puedes agradar a Dios es cuando estás creciendo en el conocimiento de Él. Vivimos en una época de grandes conocimientos, pero saber mucho no es igual a ser más sabios. El principio de la sabiduría, recordarás muy bien, es el temor a Dios y es realmente engañador y peligroso vivir sin temer a Dios. Y en lo que estamos viendo es claro que no se puede vivir, como dice Colosenses 1:22, sin el conocimiento de Dios y su sabiduría, sin la sabiduría y sin la comprensión espiritual que Él nos da. Conocer a Cristo para Pablo era el mayor privilegio y la mayor meta en su vida. Era aquello por lo cual él siempre luchaba.
Es más, crecer. Jesús enseñó acerca del crecimiento y usó esta misma expresión cuando dijo en Marcos 4:8 de las semillas que cayeron en buena tierra y crecieron y se desarrollaron, dando fruto en abundancia. Y recordarás, él dijo que estos son los que oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Cuando dices ser discípulo de Cristo y cuando quieres seguir a Cristo, Cristo te ha llamado a seguirle dando fruto a través de crecer en el conocimiento de tu relación y conocimiento con Él. Y conoces a Dios en Cristo. Jesús dijo que quien conoce a Cristo está conociendo al Padre. Conocer a Cristo no es solo el comienzo de la vida cristiana. Conocer a Cristo es el todo del cristiano. Y los falsos maestros decían, está bien conocer y creer a Cristo, pero hay conocimientos superiores. No, no hay nada más grande que conocer a Cristo. No hay nada más hermoso y glorioso a lo cual puedas dedicar tu vida que conocerle a Él y vivir para Él en respuesta a lo que conoces de Él, a lo que Él está haciendo en tu vida. No hay nada más hermoso que conocerle y crecer en Él, creciendo en la vida, en el conocimiento de quién es Cristo y de su voluntad para nosotros. Yo te pregunto hoy, ¿estás creciendo en el conocimiento de Dios? Eso debe darse en tu vida. Buscas la sabiduría y la inteligencia espiritual que va a cultivar tu deseo de agradarle. Porque entre más le conoces, más deseas agradarle y así vas creciendo más y más en él. Y este crecimiento, ¿sabes qué hace? Provoca mayor afianzamiento y firmeza en tu vida. Es importante no dejar de enfatizar que solo Dios puede producir este crecimiento de manera decisiva en nuestras vidas por medio de Cristo. Es más, separado de Cristo no nada puedes hacer. Recordarás, Colosenses 2:19 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia al estar unidas a Él se nutre y crece en un crecimiento que es de Dios. ¿Quieres ser más fructífero en tu vida? Crece en el conocimiento de Cristo. ¿En quién más serás fructífero? ¿En quién más vas a crecer verdaderamente? Solo en Cristo. Solo en Él puedes crecer siendo semejante a Él. Tercero, la vida que agrada a Dios es la que es fortalecida con el poder de Dios. Dice el verso 11 y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría, fortalecidos con todo poder. Agradar a Dios en todo, como vemos en este pasaje, no es posible hacerlo por nosotros mismos. Aquí se nos está diciendo que es posible agradar a Dios si somos fortalecidos por el poder de Dios. Nos fortalecemos en el poder de su gracia, que nos da entonces la perseverancia y la paciencia que necesitamos en este camino. Entonces, saber que el poder de Dios está a favor nuestro, nos protege y nos mantiene firme. Por eso necesitamos ser fortalecidos con todo poder. El poder de Dios, dice la palabra, ese poder grande a favor de los que creemos, ese poder con que Dios ejerció cuando levantó a Jesús de entre los muertos, también obra en nosotros. Efesios 3:16 dice que pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos que Dios los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que busca el hecho de ser fortalecidos con el poder de Dios? Dice aquí en el verso 11 que tengamos perseverancia y paciencia. Es decir, no vas a perseverar en tu seguir a Cristo y no vamos a ser pacientes en nuestro seguir a Cristo sin que seamos fortalecidos con el poder de Dios. El poder de Dios nos capacita para perseverar y ser pacientes en toda situación. Perseverancia, ese poder o fuerza para soportar las cosas sin flaquear. Era una expresión que en el mundo griego se usaba para referirse a los que permanecían vivos. Por ejemplo, los heridos que soportaban el dolor. Eran los que permanecían vivos, eran los que perseveraban.
y a ellos se les consideraba como héroes por su perseverancia, pero el verdadero heroísmo en la perseverancia del cristiano está en esperar en Dios y apegarse a Él. Es decir, nos mantenemos firmes pacientemente ante un mundo que nos quiere arrastrar con toda su fuerza y perseveras cuando eres capacitado por el poder de Dios para mantenerte firme y fiel en Cristo bajo el peso de las circunstancias. En los evangelios leemos que Jesús usó ese término también para identificar a los cristianos. Él dijo en Lucas 8:15 que la semilla que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran producen una buena cosecha, por ejemplo. El perseverar es algo que identifica al cristiano, es una virtud del cristiano. Y Dios no solo nos pide vivir para Él, Él sabe lo difícil que eso puede ser en algunos momentos, por lo que además nos da los medios en su poder para que podamos hacer aquello que nos pide. Su poder nos fortalece, pero también nos da paciencia. Y la paciencia tiene el sentido de ejercer dominio propio y mantener la calma con un corazón grande. ¿Escuchaste eso? Paciencia es el sentido de ejercer dominio propio y mantener la calma con un corazón grande. Y varios de los pasajes bíblicos en los que se menciona la paciencia tienen relación a los creyentes en relación a otras personas. Es decir, no solo en la paciencia en las situaciones difíciles, eso es lo que necesitamos, lo que necesitamos en los momentos difíciles es perseverancia, pero en las relaciones con otras personas, muchos de los textos bíblicos mencionan que necesitamos paciencia. Así que la paciencia no está centrada en sí misma, es más bien una acción que ve al prójimo, sale aún a su encuentro y facilita en toda relación el acceso a una vida común en Cristo. Desde este aspecto, entonces, la paciencia es esa cualidad, esa capacidad que nos da Dios por su poder en nuestro corazón, que nos permite soportar a las personas desagradables, maliciosas y crueles sin amargarnos, sin desesperarnos y sin irritarnos. En Colosenses 3:12 la paciencia es nombrada al lado de virtudes como la tierna compasión, la bondad, la humildad y la mansedumbre. Cosas que deben ser puestas como un vestido en nosotros. En Efesios 4:2 la paciencia junto con la humildad y la mansedumbre nos permite soportarnos unos a otros en amor. Así que perseverar y ser pacientes no quiere decir bajar la cabeza y dejar que la marea pase sin ofrecer resistencia. No, no es solamente la habilidad de soportar las cosas, sino la habilidad al soportarlas de cambiar esas situaciones en formas de darle gloria a Dios y de bendecir aún al que es difícil de soportar. Entonces, mis hermanos y hermanas, si queremos agradar a Dios en todo, en la única manera en la que podemos hacer esto es siendo fortalecidos con el poder de Dios en nuestro caminar, en nuestro seguir a Cristo. Una vez más, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo llegamos a esto? Digamos que estás en una situación muy difícil o estás teniendo conflictos con alguien. ¿Cómo se hace real este texto de hoy? Pides a Dios para esta situación en particular, que te dé el conocimiento de su voluntad. ¿Y qué haces? Vas a la Escritura en busca de ese conocimiento y así comienzas a conocer más a Cristo, a ser llenos de Cristo y a ser lleno de su voluntad en tu vida. Luego pides que te dé sabiduría para ver tu situación o tu conflicto con otra persona con la luz del conocimiento de la Escritura que estás adquiriendo. Y pasas entonces a pedirle que te dé la inteligencia espiritual para decidir lo correcto. Y se alienta entonces en tu corazón el deseo de agradarle y decides lo que es bueno, agradable y perfecto. No porque te toca, no porque sea fácil, sino porque quieres agradar al Señor. ¿Y qué ocurre? El Señor responde tu oración, pues quiere que en ese problema que estás pasando, pues quiere que en ese conflicto que tienes con alguien, des fruto en buenas obras. ¿Y qué hace? Te fortalece con su poder para que tengas perseverancia y paciencia
finalmente decides lo que es bueno, agradable y perfecto. Y así día tras día, circunstancia tras circunstancia, en las relaciones que tienes, vives agradando al Señor en todo, porque estás siendo lleno de Cristo para agradar a Cristo. Y en cuarto lugar nos dice este texto en los versículos 12 al 14, que la vida que agrada a Dios es la que da gracias con gozo a Dios el Padre. Esta es la cuarta manera en la que Colosenses 1, 9 al 14 nos describe cómo podemos andar dignamente del Señor, con agradecimiento constante. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que necesitamos ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, con el fin de agradar al Señor en todo lo que hacemos. ¿Y cómo agradamos al Señor? ¿Cómo se ve agradar al Señor? Dando fruto en buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con el poder de Dios y ahora agradecimiento constante. El agradecimiento gozoso, leemos acá, es una característica llena de la vida llena del Espíritu. Es hermoso, hermanos, agradecer al Padre. Eso es algo específico en este versículo. Él nos ha adoptado como sus hijos porque le está diciendo, tú eres mi Padre y gracias a ti somos sus hijos y tenemos ahora y disfrutamos ahora de una relación unidas a Él. ¿Y sabes qué encontramos en el verso 12 de Colosenses 1? Tres razones de esta gratitud. ¿Por qué le agradecemos al Padre? En primer lugar, gracias al Padre porque nos ha capacitado para compartir la herencia con otros creyentes. Es decir, además de ser hijos de Dios, Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia junto con sus hijos. Ahora, ¿alguno sabe de alguien que haya ido algún día a tocar la puerta de algún multimillonario y le haya dicho, desde hoy soy tu hijo y ahora todo lo que es tuyo es mío? ¿Cierto que no? Bueno. El punto es el siguiente, solo llegamos a ser hijos de Dios, solo llegamos a ser sus herederos y coherederos con Cristo por la acción amorosa del Padre. ¿Sabes cómo? Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Te ha dado la capacidad, la facultad, te ha hecho apto, te ha hecho su hijo, te ha adoptado para participar de las más grandes riquezas gloriosas que tienes en Cristo, ahora y para siempre. Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y que se nos ha sido dado el Espíritu Santo como garantía de la herencia que tenemos reservada en Cristo. Entonces das gracias al Padre porque tienes una herencia en Él. Segundo, das gracias al Padre porque te libró del dominio de las tinieblas, dice el verso 13. Hemos sido rescatados del dominio de la oscuridad. Y hay un claro paralelo entre el Éxodo y lo que Pablo dice acá. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, nos dice Éxodo 14:30, dice que lo salvó con su poder. Y conocemos el despliegue del poder de Dios para liberar a su pueblo del dominio egipcio bajo el que estuvieron por varios siglos. Israel fue liberado de la tiranía de Egipto y fue conducido por Dios mismo a la tierra prometida. Y recordarás que en esa tierra prometida cada tribu recibió una herencia, una porción de tierra como herencia. Y ellos debieron vivir en esa tierra bajo el gobierno de Dios y así disfrutar de todas las bendiciones prometidas, además de ser luz a las naciones. Pero sabes, la historia nos dice que Israel fracasó y fueron perdiendo las bendiciones recibidas, incluyendo la tierra que Dios les había dado como heredad. Pero sabemos que Jesús vino desde la eternidad a la oscuridad, a vivir, morir y resucitar. Y el paralelo está en que en Cristo toda persona que pone su fe en Él es liberado, es rescatado, es arrancado del dominio del pecado y Satanás y ha sido conducido por Dios mismo al reino de Cristo Jesús, al Hijo del amor de Dios. Cada hijo de Dios que está en el reino de Cristo está en un reino que no puede ser invadido por fuerzas opuestas y han recibido una herencia que nunca será arrebatada.
Si eres un hijo de Dios, has sido bendecido por Dios mismo de tal manera que tu estado y condición de hijo libre en el reino de Cristo nunca será revocado. Él te arrancó del dominio de las tinieblas y te ha puesto en el reino de Cristo, como dice en el verso 14. Y entonces das gracias a Dios porque tienes una herencia, das gracias a Dios porque has sido liberado del dominio de la oscuridad y das gracias a Dios porque te has puesto en el reino de Cristo. Nos ha trasladado al reino de su Hijo. ¿Cuándo se hizo efectivo eso? El día en que Él te dio el nuevo nacimiento, cuando pusiste tu fe en Él. O puede ser hoy real estas palabras de ser arrancado y liberado de la oscuridad, del poder de Satanás, si pones tu fe en Jesús. Observa muy bien estas palabras, porque no nos está diciendo que estamos siendo rescatados y trasladados. Quien ha puesto su fe en Cristo como Salvador ya ha sido arrancado del dominio de Satanás y ya ha sido reubicado en el reino del Rey de Reyes, al reino de aquel que está sobre todas las cosas, que gobierna sobre todo, que tiene el primer lugar en todo, como veremos en los versículos de la sección que sigue en ese hermoso himno. Si eres un hijo de Dios, no necesitas ser liberado del poder de las tinieblas, ya has sido liberado. Si eres un hijo de Dios, lo que necesitas es vivir y permanecer en la libertad que ya tienes. Si eres un hijo de Dios, es decir, si has puesto tu fe en Jesús, ya tienes asegurado esta libertad y vivir en este reino. Pero si aún no eres un hijo de Dios, si no has puesto tu fe en Jesús, entonces sí necesitas ser rescatado del poder de las tinieblas y necesitas ser llevado a Cristo bajo su buen gobierno. ¿Sabes qué debes hacer hoy? Reconocer a Cristo como tu Rey y vivir bajo su señorío. Porque al estar en Cristo no debes temer del poder de la oscuridad, no debes temer de nada, no debes temer del poder del mal, porque primera de Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mira Colosenses 2:15 y lee muy bien este texto. Y habiendo Cristo, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Existe toda una diferencia entre ser un esclavo y pertenecer a una familia real. No se puede estar en la mitad. Y solo Dios, si pones tu fe en Jesús, puede trasladarte del dominio de las tinieblas al reino de Jesucristo. ¿Y sabes quién es Cristo? Y Pablo nos va a anticipar el himno que va a escribir en los versículos que siguen. Nos va a anticipar quién es Cristo en el verso 14. Es en Cristo, el amado de Dios, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, junto con ser librados del dominio de la oscuridad, hemos recibido perdón de pecados. La redención es una de las palabras más hermosas que describen la libertad de un esclavo, la libertad que hemos tenido de nuestros pecados. El Salmo 103:12 nos dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. ¿Sabes qué dice Miqueas 7:19 en la Nueva Traducción Viviente? Lo leo. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Has recibido el perdón de Dios si has creído en Él, si te has arrepentido de tus pecados. Es la mayor libertad que puedes tener y luego vivir para Él en esa libertad. El haber sido perdonado de nuestros pecados nos abre un camino a una vida digna del Señor. ¿Sabes por qué? ¿Cómo podríamos agradarle si Dios no nos hubiera perdonado? ¿Sabes qué hemos aprendido hoy? Que la oración es muy importante y relevante para el vivir cristiano. Yo quiero invitarte a orar con regularidad. Ora expresando adoración y gratitud. Ora por tus hermanos de la iglesia. Ora por tu crecimiento espiritual y por el crecimiento espiritual de tus hermanos. ¿Sabes qué nos llevamos hoy?
Aprendemos de este hermoso texto que la vida cristiana no consiste en introducir a Dios en nuestros planes, en nuestros pensamientos, en nuestros trabajos, planes, vida, nuestro servicio. No, consiste la vida cristiana en nosotros entrar en sus designios, entrar en sus planes, entrar a su servicio, es trabajar y vivir para Él. Eso es consiste en agradarle en todo. La vida del cristiano busca responder: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y la razón por la que necesitamos entonces ser llenos de la voluntad de Dios no es solo para las grandes decisiones que debemos tomar en la vida: con quién casarse, dónde vivir, qué carrera estudiar, qué trabajo aceptar, etcétera. En eso necesitas conocer la voluntad de Dios. Pero este texto nos dice que va más allá que eso, y no solo eso. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para todo en nuestra vida, para vivir como es digno del Señor. Y esto involucra tanto las grandes decisiones como aquellos momentos cotidianos en los que tal vez no consideraríamos la voluntad divina. El punto es claro. El Señor quiere que le agrademos en los momentos grandes y determinantes en nuestro vivir, como en las situaciones del día a día: cómo hacer familia, cómo trabajar, cómo invertir el tiempo y cada recurso que Él nos da. Para todo en la vida necesitamos ser llenos de Cristo para agradar a Cristo. ¿Cómo se ve este texto de manera completa en nuestra vida? Ninguno de nosotros podría salvarse a sí mismo. Por nuestra cuenta no podíamos ser libres. Alguien debía venir a rescatarnos. Entonces Dios envió a su Hijo amado, y por su muerte en la cruz Dios nos rescató, nos dio libertad y nos ha puesto en el reino de Cristo. Nos ha dado nueva vida, vida para Él, y comienzas por gratitud a vivir para aquel que te ha dado esa nueva vida. Le sigues paso a paso, día a día, pero no puedes hacerlo en tus fuerzas. Entonces eres consciente de tu incapacidad y sabes que necesitas conocer su voluntad. ¿Y qué haces? Vas a la Escritura en busca de ese conocimiento para conocerlo más a Él y conocer más de su voluntad. Además, sabes que necesitas sabiduría y comprensión espiritual, y entonces necesitas ser capacitado por el Espíritu Santo para ver las cosas con la luz de Dios, relacionar todo en tu vida con Cristo y saber que Cristo es todo para ti, que Él es el primero en tu vida y que estás completo en Él. Sabiduría e inteligencia espiritual que necesitas que te dé el Espíritu Santo a través de su palabra, con el discernimiento que te permite captar lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces vives para Cristo, no porque te toca, no porque sea fácil, sino porque quieres agradarle. ¿Y sabes qué empieza a ocurrir? Comienzas a vivir agradándole por medio de dar fruto en toda buena obra. Creces en el conocimiento de Dios, eres fortalecido con el poder de Dios y tienes un agradecimiento constante. Si vemos bien, es claro por dónde comienza el vivir cristiano. No comienza con la obediencia y en tus fuerzas, porque vas a fracasar. Comienza por ver a Cristo, por seguir a Cristo, por mirar a Cristo. Y te mantienes en esa ruta. Entonces, mis hermanos, oremos y no dejemos de orar para ser llenos de Cristo, para agradar a Cristo. Dios, gracias por tu palabra. Y queremos terminar orando lo que acabamos de leer. Como iglesia, a cada uno de nosotros, llénanos con el pleno conocimiento de tu voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que podamos en todo hacer lo que te agrada, para que en nosotros se evidencie una vida agradable para ti a través de dar fruto en toda buena obra, Señor. Crecer en el conocimiento tuyo. Fortalécenos en este caminar y que haya con gozo gratitud a ti, Padre, por lo que has hecho en nuestra vida y por lo que nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les amamos, un saludo desde casa y recuerden, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración.